Bienvenida, ojalá tu día haya sido bueno. Ahora respira hondo, siéntate conmigo y deja que te cuente esto con calma. Sin prisa. Me llamo Elvira, tengo 74, y hoy aprendí que la cortesía puede abrir la puerta equivocada. A las 10:12 sonó el timbre. Revisión del gas, señora, dijo una voz baja. Abrí porque llevaba mono azul, botas limpias y una carpeta con papeles. No pensé en credenciales, pensé en la caldera vieja que a veces tose y en lo útil que sería dejarlo pasar. Olía a detergente y a metal. El hombre miró el reloj de pared y fue directo a la cocina. Su destornillador tintineó sobre la encimera. Ese sonido menudo me recordó las cucharillas de mi marido contra el vaso de té. Ese recuerdo me ablandó. Le ofrecí agua. Luego, respondió, ya agachado junto al calentador. Anotó cifras en un papel sin membrete. Fuga leve, murmuró. Me pidió abrir la ventana y cerrar la puerta del pasillo. Obedecí, porque me educaron a facilitar el trabajo ajeno. Desde el marco lo miré maniobrar. No llevaba identificación colgada del cuello. No la pedí. Me distrajo el teléfono fijo, con su luz parpadeante. El hombre alzó la vista. Señora, guarda el contrato. Fui al aparador, aparté cartas y el recetario. Cuando volví, había colocado una llave inglesa junto al mando del gas. Hay que cambiar una pieza, dijo. Pregunté cuánto costaría. Depende, contestó. Entonces noté algo. Sus botas no marcaban polvo en el suelo claro. El técnico de siempre dejaba huellas en invierno. Tampoco olía a gas pese a su fuga. Demasiado limpio. Dije que iba al baño. Entré al dormitorio y marché el número del servicio que figura en mi factura, el que me indicó mi hijo. Atendieron rápido. Di mi dirección. Expliqué que tenía en casa a un señor revisando la instalación. Me dejaron en espera. En la cocina, el tintineo cesó. Escuché un roce, como de cajón. La voz volvió al teléfono. Clara, señora Elvira, dijo, hoy no enviamos a nadie a su dirección. Sentí el aire más frío sobre los hombros, como si la ventana trajera otra estación. Miré pantuflas, borde de alfombra y la sombra del hombre bajo la puerta entreabierta. No colgué. Puse el altavoz. ¿Puede encerrarse en una habitación?, preguntó la operadora. Respondí que sí, mientras el hombre decía desde la cocina, señora, necesitaré su cartera para anotar el NIF. Me subió a la boca un sabor a moneda. Y entendí, con una calma rara, que todo dependía de lo que hiciera en los próximos 10 segundos. Respiré 2 veces. Muy lento. Deslicé el pestillo del dormitorio con 2 movimientos y encajé una silla contra la manija. No hice ruido. Un pañuelo entre la madera y el metal amortiguó el contacto. En la cocina, el hombre revolvió un cajón. La franja de sombra pasó por la rendija. Señora, ¿me oye?, insistió. Respondí plana, que me había mareado y necesitaba sentarme. El altavoz seguía encendido. Estoy con usted, dijo la operadora. Me pidió bajar el volumen y hablar. Le di mi dirección exacta, piso y puerta. Unidades en camino, aseguró. Me pidió la descripción. Dije, mono azul sin logo, botas limpias, carpeta sin membrete, llave inglesa y olor a detergente, no a gas. Me indicó silenciar el móvil. Lo encontré en la mesilla, le quité el sonido, activé vibración y lo guardé en la bata. El hombre probó la manija, la silla crujió. Solo 1 minuto, necesito su NIF, insistió. Dije que el documento estaba en la cartera del salón. Era verdad. Añadí que me dolía la rodilla y debía moverme despacio. Compré tiempo con cada sílaba. La operadora, al oído, no abra. Si pregunta, diga que espera a su hijo. Asentí aunque nadie me veía. Miré la ventana, patio interior, 4º piso. No era salida, pero sí aire. La abrí 2 dedos por si él abría el gas. Escondí la cartera de monedas dentro de la funda del edredón, gesto antiguo, de mi madre. El ruido cambió, pasos hacia el pasillo. La sombra se detuvo ante la puerta. Un silencio de animal que calcula. Señora, haré un presupuesto. ¿Tiene efectivo?, tanteó. No respondí. Apreté el móvil y marqué 112. Dije en un hilo, intruso haciéndose pasar por técnico del gas. Estoy encerrada. Di la dirección 2 veces. Mantenga la línea.
La patrulla está a 6 minutos, respondió otra voz, firme. Si oye el giro del mando, abra más la ventana y cúbrase la nariz con un paño húmedo. No encienda nada. Fui al baño pequeño y empapé una toalla. Mi pulso bajó al tenerla. El hombre volvió a hablar, más seco. Señora Elvira, el aparato es antiguo, si no hacemos el cambio hoy, tendrá problemas. Había leído una carta en la mesa. Ya conocía mi nombre. Decidí distraerlo sin mentir. Mi hijo llega en 15 minutos. Es él quien paga. Oí su respiración cerca de la madera, una caracola oscura. Retiró la mano. Se alejó, cajones, vitrinas, el tintineo de cucharillas. La voz de 112 volvió. 4 minutos. Preguntó si tenía balcón. Sí, pero a patio. Asómese y haga una seña si su vecina la ve. Me acerqué y moví la muñeca 2 veces. Abajo, entre geranios, una sombra levantó la vista. Asintió con el móvil en la mano. El hombre probó otra vez la manija. Empujó más fuerte, el respaldo raspó. Estoy llamando a mi hijo, llega enseguida, dije serena. Él masculló una grosería. Algo metálico chocó contra el fregadero. No se atrevía a abrir el gas. Tal vez buscaba joyas, medicinas o el sobre del cajero. Cada segundo caía hacia mí. 2 minutos, dijo la operadora. Apreté la toalla contra la nariz, aunque no olía a nada, y esperé. Esperar, a mi edad, también es un acto. El crujido contra la puerta cesó y llegó un silencio de vidrio. El hombre pasó al salón, oí el roce de la alfombra y el clic torpe de la vitrina. 2 minutos, dijo la operadora. Me acerqué a la rendija, vi el borde del mono azul y una hebilla brillante. En el patio, mi vecina alzó el móvil como faro diminuto. Desde la cocina llegó un susurro de bolsas. Estaba registrando. 1 minuto, anunció la operadora. Le pedí que tocaran todos los timbres. Respondió que ya habían avisado por el grupo de seguridad del edificio. Resista, añadió. Las botas regresaron al pasillo y se detuvieron ante mi puerta. Probó la manija midiendo la madera. Señora, ¿sigue ahí?, preguntó con una amabilidad helada. Dije que sí, que prefería reprogramar cuando estuviera mi hijo. Solté un suspiro largo, el suspiro de quien está a punto de ceder. El cuerpo al otro lado se retiró un paso. Escuché la llave principal. Tanteó la salida. Dudaba entre huir o arrancarme algo. Guardé el móvil en la manga de la bata. 30 segundos, murmuró la operadora. Entonces sonó el telefonillo del portal. El hombre se quedó inmóvil. ¿Quién?, lanzó hacia el pasillo, como si la casa fuera suya. El altavoz de mi móvil, bajo, dijo, no responda. Policía, gritaron, nombrando mi piso. El hombre masculló una palabra áspera. Corrió a la cocina. Yo abrí un poco más la ventana para dejar entrar aire. Di 2 golpes en el alféizar. Abajo, mi vecina hizo señas. Hay gente mirando. El intruso volvió. Empujó mi puerta con rabia contenida. La silla resistió. Abra, o esto se pone feo, dijo, ya sin disfraz. Un pitido de radio cruzó la madera. 4º piso, varón con mono, posible hurto. El silencio cambió de lugar y se me sentó en las rodillas. No sé si eso era valor, era una obstinación tranquila. Le hablé como a mi nieta en un berrinche, frases cortas, tono bajo, pausas largas. Le dije que no abriría, que en esa casa no se gritaba, que podía dejar la herramienta y marcharse. No respondió. Abrió el botiquín del baño, cerró. Abrió un cajón del aparador, cerró. El timbre principal volvió a sonar, rítmico. Pensé en mi marido, la prudencia también es una forma de amor. Me lo repetí como oración laica, no abrir, respirar, escuchar. El llavín se movió. Oficiales, dijo una voz al otro lado, abra o forzaremos. La manija vibró bajo la presión de fuera. Yo apreté la toalla húmeda contra la nariz y esperé el próximo sonido, sabiendo que, cuando llegara, todo cambiaría de sitio dentro de esta casa y dentro de mí. El golpe que esperé llegó como un trueno contenido, metal contra el marco, 2 veces, y la puerta cedió. Oí botas rápidas, voces por números y el chasquido de una radio. Policía, nadie se mueva, ordenaron. El hombre corrió a la cocina. Yo no abrí,
Mantuve el pestillo y la silla. Señora Elvira, quédese donde está, dijo una voz. Me aferré a la toalla húmeda como a un amuleto. El intruso atacó la ventana, la corrió con violencia, pero el marco se atascó. Manos a la vista, gritó otro. Un golpe de cacerolas, un insulto y luego silencio. Un minuto después, pasos firmes llegaron a mi puerta. Está bien. Dije que sí sin abrir. Verificamos su nombre, repetí mi fecha y una seña del salón. Correcto, no abra. Sentí el aire moverse, cerraron el mando general del gas. Varón retenido, mono azul sin logo, oí por radio. Apoyé la frente en la madera. Todo despejado, avisaron al fin. Abrí. 2 agentes en la entrada, el del mono, esposado y con la mirada baja, sentado en la silla. La carpeta abierta, papeles en blanco y una factura fotocopiada. ¿Le pidió efectivo o tarjetas?, preguntó la agente. Dije que exigió mi NIF y revolvió cajones. Conté lo de llamar al número de la factura. Asintió. Llevamos semanas con avisos, se hacen pasar por técnicos y buscan mayores, dijo sin espectáculo. Un técnico real, credencial visible, revisó el calentador, ventiló y olfateó. Sin fuga, concluyó. Me ofrecieron agua. La rechacé y luego acepté. El vaso pesó como si contuviera el día. ¿Falta algo?, preguntaron. Miré la sala con ojos nuevos. Vitrina, boda, aparador, tetera. Nada evidente. El detenido evitó mi mirada. Vi en su mono un remiendo cosido a mano. Entró por aviso, dijo el agente. Expliqué el timbre a las 10:12 y la ausencia de credenciales. Tomaron nota. La vecina del segundo asomó por el rellano con un chal gris. La vi hacer señas, dijo. Llamé a portería. Di las gracias. Hablaron de denunciar, de un atestado sencillo y de acompañarme si lo prefería. Pensé en la comisaría y en mis rodillas frías. Pedí sentarme. Nadie se impacientó. La casa estaba abierta y, aún así, volvió a mi cierto sosiego. Había norma y procedimiento. Miré al hombre esposado y dije, aquí no entra nadie sin credencial. La agente dejó su tarjeta con teléfono directo. Si recuerda un detalle, nos llama, pidió. Asentí. El reloj marcó las 11:15. Afuera, geranios. Yo sentí hambre, señal de que volvía a mí. Respiré con calma. Cerré la ventana y enderecé la silla despacio. Me quedé sola cuando se llevaron al hombre y el murmullo del edificio bajó como una marea. Corrí el cerrojo, di 2 vueltas a la llave y apoyé la mano en la madera hasta sentir que su latido era el mío. Llamé a mi hijo para decirle que ya había pasado. Vino la policía, no hubo fuga, estoy bien. Me pidió que no abriera a nadie y que le enviara una foto de la tarjeta del técnico verdadero. La puse sobre el mantel y la fotografié. Nombre, número, sello y un relieve. Luego guardé los papeles falsos en una bolsa y respiré largo mientras el agua del té empezaba a cantar. Llamé al número de la factura y pedí al supervisor. Agradecí la alerta y anoté sus consejos. Pedir credenciales con chip, no permitir trabajo sin orden, confirmar por teléfono y saber cortar el gas. Ese listado lo pegué junto al teléfono con cinta ancha. La vecina del segundo tocó quedo, me dejó un termo con sopa y su número a mano. Le di las gracias sin hablar del miedo. Revisé ventanas, bisagras y la cadena del portal. Busqué signos de hurto, cajones, joyero, el sobre del cajero. Nada. Solo un cajón mal cerrado y la alfombra con una arruga. La alicé con el pie. Me vi en el espejo del pasillo, pelo recogido, manos firmes. Decidí denunciar mañana, con calma, y pedir una charla de prevención en el centro cívico. Apagué luces, dejé la ventana de la cocina en rejilla y me serví otro té. El teléfono fijo parpadeó con llamada oculta. No respondí, dejé que entrara al contestador. Silencio. Anoté la hora en la cartulina. 11:38, número privado, sin mensaje. Probé la cadena corta de la puerta y practiqué una frase en voz baja. Vuelva en horario y con orden. La repetí hasta que se volvió mía. A medianoche llamó la comisaría. El atestado estaba listo y podía pasar cuando quisiera. Dije que por la tarde me vendría bien y apunté el nombre del agente. Antes de acostarme dejé el móvil cargado y la tetera a escurrir.
La noche entró sin hacer ruido. Cerré los ojos despacio, escuchando la respiración de la casa. Pensé que una vida también se defiende así, con decisiones pequeñas, una detrás de otra, hasta que el miedo no encuentra dónde sentarse. Por la mañana compraría un detector y un candado para el buzón. También cambiaría el orden de las llaves, dejando la de emergencia en la bata. Llamé a portería y pedí que avisaran al resto de vecinos. El conserje tomó nota. Escribí el teléfono de la empresa en un adhesivo y pegué otro en el portero. Abrí el visor de la puerta, pasillo vacío, geranios quietos calmada. Amanecí temprano, antes del primer camión de la basura. Puse café y abrí el cuaderno donde apunto lo que no quiero olvidar, credenciales con chip, verificar por teléfono, no pagar en efectivo. Revisé la lista con una calma práctica, como quien dobla ropa. Tenía que pasar por la comisaría y por la compañía del gas para dejar asentado que nadie podía entrar sin cita previa. Me vestí con pantalón cómodo, abrigo gris y zapatos bajos. En el buzón encontré 2 folletos, revisión urgente y un número móvil escrito a bolígrafo. Los guardé en una bolsa para entregarlos como muestra. En el portal, el conserje me dijo que habían revisado las cámaras. El hombre entró detrás de una vecina cargada con bolsas. Nada de magia, solo oportunidad. Apreté la mandíbula y le pedí que, desde hoy, exigieran identificación a cualquiera que subiera a pisos. En la comisaría, el agente tomó nota sin teatro. Me mostró fotografías de credenciales reales, con holograma y relieve. Confirmé el mono azul sin logos y la llave inglesa. Firmé la denuncia y pedí copia en papel. El bolígrafo me dejó tinta en los dedos. Luego fui a la oficina de la empresa. Una mujer de mediana edad me explicó los protocolos, apuntó mi preferencia de cita acompañada y me enseñó a cerrar la llave general con un giro firme. Compré un detector de gas y monóxido, me lo llevé en una bolsa de tela, junto con pilas y un pequeño destornillador. Al volver, vi algo bajo el felpudo, un hilo de cinta roja, casi invisible, colocado atravesado. No lo había anoche. No era suciedad, era señal. Lo levanté lo justo y lo guardé en una bolsita. Si alguien venía a comprobar si había movimiento, sabría que yo ya lo había visto. Coloqué el detector en la pared de la cocina, lo probé con el botón de test y anoté la fecha. Llamé a mi vecina, bajó con una libreta. Le propuse hacer una lista de teléfonos y un timbre de confianza, 3 toques cortos, 2 largos. Asintió con seriedad de enfermera. Por la tarde, el teléfono fijo volvió a parpadear con número oculto. Descolgué y no hablé. Una respiración masculina llenó el hueco y luego colgó. Anoté la hora y respiré yo, a propósito, para que mi cuerpo recordara su tamaño. El miedo cabe dentro, pero no manda. Preparé sopa y abrí la ventana en rejilla. A las 6:30 tocaron al timbre, el técnico real, credencial visible. Venía a revisar, por seguridad. Entró con guantes, midió, aseguró juntas, dejó un parte con sello y me hizo repetir el procedimiento de cierre. Me miró a los ojos, me bastó con asentir ya. Al día siguiente, cuando el sol ya no era cuchillo sino manta tibia, llamé a la presidenta de la comunidad y pedí una reunión breve en el portal. Vinieron 4 vecinos y el conserje. Conté los hechos sin adornos. Pedí 3 cosas. Que nadie deje pasar a extraños detrás de uno, que se revisen las cerraduras del portal y que colguemos un cartel con el teléfono de emergencias y de la empresa del gas. El conserje mostró impresiones de las cámaras. Se veía al hombre esperar a que alguien empujara la puerta con bolsas. El detalle de la cinta roja bajo mi felpudo hizo fruncir cejas. La presidenta reconoció que otros vecinos habían hallado migas o pequeñas piedras en la bisagra, señales de retorno. Acordamos quitar cualquier marca y hablar entre pisos si veíamos movimientos raros. Luego, cada uno volvió a su vida. Yo subí con paso corto, sostenido, practicando el contacto visual con quien me cruzaba. En casa instalé el segundo pestillo y ordené los cajones con criterio de emergencia, documentos a mano, llaves a la vista, una libreta con números grandes. Llamé a mi médica para reprogramar una revisión y pedir que difundieran recomendaciones a mayores en el centro de salud. Después llamó el agente. Dijo que el detenido usaba varias identidades y que, probablemente, formaba parte de un grupo que tantea edificios con población envejecida. No descuide las próximas 48 horas, sugirió. A veces, al fallar un intento, prueban en otro piso. Agradecí la franqueza. Esa tarde,
Mientras plegaba ropa, escuché pasos que subían y bajaban sin pausa. No era paranoia, era una atención nueva. Abrí el visor. Un joven con carpeta tocaba puerta por puerta, muy rápido. Pregunté, ¿quién? Sondeo de internet. Contestó. Deje folleto. Dije. Se fue sin dejar nada. El timbre de mi vecina sonó después. Por el interfono dijo que haría compras y que, si quería, podía traerme pilas o pan. Le pedí pilas. Cerré. Llamé a mi hijo y le conté el día sin dramatismo. Dijo que mañana vendría a comer y a revisar cerraduras y detectores. Colgué y me serví un vaso de agua. Cuando lo apoyé, vibró el móvil con un mensaje desconocido. Revisión pendiente. Responda sí para confirmar. No debía. Lo leí 2 veces como quien examina una caja de cerillas. Bloqueé el número. Tomé otra nota en la libreta y bajé la intensidad de las luces. La tarde cayó sin ruido, distinta a la anterior. No había pánico, había método. Y, con método, una mujer de 74 puede habitar su casa con firmeza hoy. Mi hijo llegó al mediodía con pan y un destornillador. Almorzamos simple, hablando con frases claras, llaves, horarios, quién llama y cómo responder. Me propuso una contraseña para visitas. Si no dice, vengo por la olla verde, no entra. La anoté en la libreta y la repetimos en voz alta, como una oración doméstica. Revisamos mirillas, bisagras y el detector. Cambió el orden de las llaves en el llavero y dejó una copia sellada para mi vecina. En la solapa escribió fecha e instrucción, abrir solo si lo pido yo por teléfono y digo la contraseña entera. Al irse, dejó la silla contra la puerta, no por miedo, sino por costumbre buena. Cuando salí a comprar fruta, noté a un hombre apoyado en el portal, gorra y manos limpias, haciendo llamadas cortas. Me miró sin interés. Pasé recta. La frutera dijo que en el barrio habían intentado 2 timos más, en edificios con personas mayores. Le pedí que, si veía a alguien merodeando, anotara hora y detalle. Regresé despacio, con mandarinas y pila para el detector. En el buzón hallé un aviso impreso, inspección obligatoria hoy 18:00. El logo estaba mal centrado y la dirección tenía una coma de más. Llamé a la empresa, confirmaron que era falso y pidieron fotografiar el papel sin tocarlo por detrás. Envié la imagen y avisé a la comisaría, prometieron patrulla. Preparé la casa con método, teléfono a mano, números en grande, toalla húmeda, ventana en rejilla, cartera lejos de la vista. Mi vecina y yo practicamos el timbre de confianza desde el rellano, 3 cortos, 2 largos. A las 17:50 apagué el fuego y me senté cerca de la puerta, no para abrir, sino para escuchar. A las 18:04 sonó el timbre, 3 cortos, 2 largos, pero el ritmo tenía prisa, como quien imita un idioma que no sabe. Miré por la mirilla. 2 hombres con monos azules sin logo, carpeta con esquinas gastadas y botas demasiado limpias. Uno ocultaba la cara con la visera. Revisión del gas, señora, dijo una voz más joven que el mono. Respondí por la puerta cerrada, vuelvan con orden y credencial. Silencio. Luego un golpe leve en la madera, cordial. Marqué el número de la empresa y el 112 sin apartar la mirada. Anoté la hora. El ascensor subió, su zumbido llenó el hueco. Los hombres se miraron y uno bajó la mano al bolsillo. No abrí. Repetí la frase como un cinturón. Vuelvan con orden. Desde abajo, en el patio, sonó la voz de mi vecina. ¿Todo bien, Elvira? Contesté que sí, con calma. El pasillo respiró distinto. Alguien más subía la escalera muy despacio. El zumbido del ascensor se detuvo en mi planta y el silencio que dejó fue un plato vacío. Los 2 de los monos miraron hacia el rellano. Yo, sin apartar el ojo de la mirilla, activé el altavoz y dejé la llamada a la empresa sonando. Señora, solo serán 5 minutos, dijo el más alto, mostrando un papel doblado que evitó acercar al visor. Reconocí el gesto del que no quiere ser leído. Vuelvan con orden y credencial con holograma, respondí. Una sombra apareció entre pisos, botas negras, chaleco reflectante, carpeta con el logo de la comunidad. Buenas tardes, anunció una voz cansada desde la escalera. ¿Algún problema? Los del mono se tensaron. Revisión urgente, soltó el joven. El del chaleco subió 2 escalones y enseñó su tarjeta a la cámara del rellano. Martín, seguridad,
La presidenta me avisó, dijo. El conserje confirmó por el portero. Respiré, no alivio, aún, pero el dato ordenó los otros. El alto se pegó al ascensor, midiendo salida. ¿Va a abrir o no? No. Dije. Vuelvan con orden. El joven bajó la visera y se tocó la oreja, como quien oculta un pinganillo. Nos vemos abajo, murmuró. Bajaron con un peldaño de diferencia, atentos a los ángulos. Cerré la boca a cualquier palabra y conté, muy despacio, hasta 30. Oí el ascensor abrirse en un piso inferior. Martín pidió por el portero que no abriera. Había avisado patrulla. Asentí aunque no podía verme. En el patio, mi vecina dijo en voz normal, acaba de parar un coche frente al portal. La empresa respondió al fin, no hay inspecciones en su dirección, mantenga la puerta cerrada. Los pasos se perdieron. No canté victoria, preferí esperar. Martín, aún en el rellano, quedó inmóvil, como un mueble nuevo. Vibró mi móvil, ya en su edificio. Policía. Una linterna barrió la barandilla. El rellano se ordenó, salidas, esquinas, voces. Los dos del mono reaparecieron por el hueco, ahora con prisa torpe. El alto amagó seguir de largo. «¡Alto ahí!», gritó alguien. Pasos rápidos, chasquido de radio. Yo no abrí. Pensé en mi té frío y en la silla contra la puerta. Pensé, sobre todo, en la frase ensayada, vuelvan con orden. El joven miró hacia mi mirilla como si pudiera atravesarla. Usted llamó a la policía, ¿verdad?, dijo, ya sin sonrisa. No regalé mi voz. Respiré, firme, para que me oyera hacerlo. La patrulla subía, los cinturones hicieron música metálica en cada planta. Llegan, dijo Martín. Muy cerca. Yo apoyé la frente en la madera, no por cansancio, sino para escuchar mejor lo que venía. El golpe de botas subiendo por la escalera sonó decidido, sin carreras inútiles, como lluvia que conoce su balcón. Policía, repitió una voz, ya más cerca. Martín se pegó a la pared y señaló hacia abajo sin estorbar. Con la mano en la manija y la silla encajada, me mantuve en silencio ya. Los dos del mono, atrapados entre un descanso y otro, dudaron lo que dura un parpadeo. El alto intentó bajar, el joven miró mi puerta como si odiara una madera. Quietos, ordenó alguien. Una linterna barrió el hueco. El alto dio media vuelta y quedó entre dos agentes que subían con paso corto y firme. Hubo un forcejeo breve, metal contra baranda, y un jadeo sin insultos. El joven subió de dos en dos hacia la azotea, lo siguió un agente. Yo no me moví. Mantenerme era mi parte. Señora Elvira, permanezca dentro, dijo una voz que ya reconocía. El alto, esposado, quedó junto al ascensor. Un agente tocó mi puerta sin exigir. Estamos aquí, no abra. Los radios crepitaron, uno asegurado, otro hacia azotea. Pasaron segundos contados en mi respiración. Miré por la mirilla. El pasillo era un dibujo quieto, de botas y carpetas. Escuché un «recibido», y luego pasos arriba, la carrera domada del que sabe pisar. El joven regresó, atrapado por el agente que venía de la azotea, lo arrimaron a la pared con las palmas abiertas. Documentación. Pidieron. Revisión. Intentó decir. Con orden y credencial, respondió el agente. Le quitaron la visera. Tenía la cara nueva y la mandíbula tensa. Señora, en un minuto le hablaremos por el portero, anunció la misma voz tranquila. Apreté la toalla húmeda que guardaba en el dormitorio, recuerdo útil de la noche anterior. Tomaron fotografías de los folletos y del papel pegado en el portal. Martín subió una copia. Aviso a la central, dijo alguien. No hay inspecciones en esta finca. El joven miró al suelo. El pasillo recuperó su tamaño normal, barandas, felpudos y olor a guiso. Yo, me escuché el latido y lo encontré parejo. Señora Elvira, sonó por el portero, ya están identificados, no abra. En breve tomaremos nota desde la puerta. Respondí que estaba bien y agradecí la rapidez. Puse la silla en su sitio y alicé la alfombra con el pie. El ascensor bajó con un golpe suave. Arriba quedó un agente por si acaso. Me serví agua y la sostuve un momento, dejando que el frío me ordenara. En esa quietud, volvió una idea sencilla.
La calma no es pasividad, es método. Y el método, hoy, me sostuvo como una baranda firme, a la altura justa de mi mano. Cuando al fin todo pareció asentarse, tocaron al portero con 3 golpes secos y una pausa, el patrón acordado. Respondí sin abrir. Señora Elvira, somos policía y seguridad de la comunidad. Vamos a tomarle declaración breve desde el umbral, dijo la voz tranquila. Dejé la cadena puesta y abrí lo justo para ver un cuaderno y 2 plumas. Conté la hora, las frases exactas, la visera y la carpeta sin membrete. Martín añadió que el aviso impreso tenía tipografía barata, fotografiaron el borde con pegamento. Me pidieron que leyera mi lista pegada al teléfono. Lo hice despacio, pedir credenciales con chip, confirmar por la línea oficial, no pagar en efectivo, no trabajar sin orden, saber cerrar la llave general. El agente asentía como quien confirma un protocolo. Va por buen camino, dijo. Ha recibido llamadas ocultas hoy. Asentí y di las horas. Anotaron todo. Propusieron una charla para el edificio el sábado. Acepté sin pensar. Antes de irse, me dejaron un folleto con 3 gestos clave dibujados: mirar, verificar, rechazar. Cuando el rellano recuperó su tamaño normal, herví agua y preparé té. Pelé una mandarina y me la comí de pie, mirando el reloj. Pensé en el primer técnico, en su silencio limpio. Entendí que la vejez no te quita herramientas, te obliga a usarlas con disciplina. Por la tarde llamé al centro cívico para reservar sala. Propuse un título claro: no abrir sin ver. Anoté preguntas: cómo identificar un contrato falso, qué hacer si cortan la luz, cómo pedir ayuda sin exponerse. Cuando cerré el cuaderno, vibró el móvil con un número largo: extranjero. No contesté. Me serví otro té y ensayé en voz baja la contraseña nueva con mi nieta, por si llamaba: olla verde. Anocheció lento. Encendí la lámpara del pasillo y abrí el visor. El rellano estaba desierto. Llamé a mi hijo, le conté lo de la patrulla y lo de la charla. Se rió suave. Mamá, te escuchas firme, dijo. Respondí que no era valentía, era método. Antes de dormir dejé preparada la bolsa con documentos, gafas, cargador y una copia de llaves. El silencio de la casa no era hueco, estaba lleno de cosas en su sitio. Me acosté con la toalla húmeda preparada y el teléfono en volumen bajo. Pensé, justo antes de cerrar los ojos, que hoy salvé algo más que mi cartera, defendí mi manera de vivir en esta casa, en este barrio, a esta edad. Mañana bajaré a firmar en comisaría y pegaré en el portal un aviso claro: aquí no se abre sin verificar. Que lo lean todos, los que van con prisa y buscan atajos. Ya. A la mañana siguiente bajé con la carpeta en un bolso ligero, el paso corto y la espalda recta. En la comisaría firmé la ampliación de la denuncia y dejé el folleto falso del buzón en una funda transparente. El agente revisó las imágenes del portal y me explicó cómo pedir copias si la comunidad las necesitaba. Dijo algo útil: cuando dude, llame primero al 112 y luego a la empresa, el orden importa por la hora. Anoté esa frase. Sugirió avisar al banco para activar alertas por movimientos inusuales. Fui después. Pedí límites bajos, verificación por llamada y que no autorizaran cambios sin mi voz. La empleada dejó constancia. Salí con una idea sencilla: cada trámite es un ladrillo. Pasé por la ferretería y compré un visor gran angular y una cadena de seguridad. Volví a casa, instalé el visor y probé la cadena. Abrí y cerré sin prisa reconociendo los sonidos. Llamé a la empresa del gas y pedí asociar una contraseña para cualquier visita: olla verde, letra por letra. La operadora confirmó: podía pedir que vinieran de 2 en 2. Luego llamé al centro de salud para que en el taller de mayores incluyeran un apartado sobre timos en el hogar. Me dieron cita para contar mi experiencia la semana próxima. Ventilé la cocina en rejilla y puse una sopa sencilla. Por la tarde bajé a por pan. En el portal, el conserje me mostró una llave inglesa hallada detrás de los contadores. Le pedí que la entregara a la policía con una nota. Asintió. En la panadería preguntaron si estaba bien. Respondí que sí, que aquí nos cuidamos. Al subir, una vecina nueva del tercero me paró en la escalera. No sabía de la reunión ni del patrón de timbre. Le expliqué sin alarmas: mirar por el visor, pedir credenciales con holograma, llamar al 112, repetir la contraseña. Intercambiamos teléfonos y acordamos los 3 toques cortos y 2 largos.
Al atardecer sonó el fijo con número oculto. Lo dejé ir al contestador. Una respiración y un clic. Nada más. No me pilló sola. Mi vecina estaba conmigo, tomando té. Hablamos de recetas y plantas, como si palabras normales fueran también un cierre. Cuando se fue, anoté la hora y activé no molestar. Cerré persianas, dejé el pasillo en luz baja y me miré un momento en el espejo. La mujer que vi no tenía susto, tenía atención encendida y paciencia lista. Apoyé la mano en la madera y sentí su solidez. Pensé en algo simple. El miedo pierde fuerza si lo pongo a trabajar a mi favor. Respiré hondo, conté hasta 8 y me acosté oyendo cómo el edificio dormía conmigo. Por la mañana, antes de que el camión del pan dejara su olor en la calle, bajé al centro cívico a reservar la sala para la charla. La recepcionista me dio un horario de tarde y un micrófono para probar. Hable como habla en su cocina, aconsejó. Le sonreí. La cocina había sido mi primera trinchera. De regreso, pasé por el supermercado y, en la cola, escuché a 2 mujeres discutir sobre si abrir o no a los supuestos técnicos. Intervine sin aspavientos. Conté mi caso en 6 frases y repetí lo de mirar, verificar, rechazar. Una de ellas confesó que había dejado pasar a un falso lector de contadores la semana anterior. No robó, pero fotografió sus recibos. Anoté el dato, porque los datos son barandillas. Al subir, el conserje me mostró un correo que llegó a varios vecinos, un falso aviso de corte por impago, con un enlace para regularizar. Lo reenviamos a la policía y al banco. Almorcé, llamé a mi nieta y practicamos la contraseña. Nos reímos al equivocarnos. Por la tarde, coloqué sillas en la sala del centro y pegué 3 carteles en la pared. Mire, verifique, rechace. Vinieron 15 personas. Pocas, suficientes. Conté sin dramatizar: el timbre, la ausencia de credenciales, la llamada a la empresa, el 112, la ventana en rejilla, la toalla húmeda. Un señor preguntó qué hacer si insisten amables. Dije, repetir la frase como un cinturón: la educación no obliga a abrir. Otro preguntó si grabar vale. Sí, desde su puerta. Entréguelo a la policía. Terminamos con un ejercicio. Cada uno escribió la contraseña que usaría con su familia. Vi manos temblorosas volverse firmes. Al salir, la presidenta de la comunidad me ofreció acompañarme hasta el portal. Acepté. Íbamos despacio, hablando de geranios, cuando notamos a un hombre apoyado en una farola, mirando demasiado. No era policía ni repartidor, llevaba zapatillas y un auricular. No aceleré, hice lo que practiqué, miré, verifiqué, rechacé. Martín, que vino a la charla, se acercó. El hombre apartó la vista y se fue. Respiré. No fue un triunfo, fue continuidad. Al llegar a casa, encontré bajo el felpudo otra marca mínima, un grano de arroz cruzado con un hilo. Lo recogí sin exhibirlo y lo guardé para entregarlo. Llamé a mi hijo, le conté el día y acordamos que instalaría una cámara en el rellano con permiso de la comunidad. Antes de dormir, revisé el detector y escribí en el cuaderno una frase que quiero recordar cuando la voz me tiemble: la calma es un músculo, si la entreno, sostiene. Mañana repetiré el método. Amaneció templado y, con la costumbre ya firme, abrí la ventana en rejilla, puse agua para café y repasé mi lista: mirar, verificar, rechazar. No era ceremonia, era higiene de casa. Tenía que pasar por correos y por la administración para firmar el permiso de la Cámara del Rellano. Salí segura, bolso cruzado y el teléfono en volumen bajo. En la calle, el barrio parecía haberse contado la historia: más miradas atentas en los portales, menos prisas con las puertas. En correos, una mujer mayor contó que le habían puesto un timbre secreto con luces. Le expliqué lo de las contraseñas. En la administración firmé la autorización. Acordamos que la cámara miraría solo al suelo y a la puerta, sin invadir a nadie. Al volver, vi al mismo hombre de la farola del día anterior caminando por la acera opuesta. Al entrar al portal, el conserje me dijo que la policía había pasado a recoger la llave inglesa y la bolsita con la cinta roja y el grano de arroz. Van atando cabos, dijo. Subí con las bolsas y, ya en casa, preparé sopa y abrí la libreta. Anoté horas, calles, detalles. Por la tarde, recibí una llamada con número visible. Revisión concertada, anunciaron, esta vez desde el número oficial que yo misma tengo pegado junto al teléfono. Confirmé día y franja.
Pedí los 2 técnicos y la contraseña. Olla verde, respondió la mujer, Clara. Me senté en la mesa a coser un botón que llevaba semanas pidiendo atención. Cuando el hilo mordió la tela, sonó el portero. Paquete, dijo una voz joven. No esperaba nada. Déjelo en conserjería, contesté. Necesita firma, insistió. No abrí. Llamé abajo. El conserje dijo que no había repartidores. Por la mirilla había un chico con chaqueta sin logo y una caja sin etiqueta. Vuelva en horario, firmaré abajo. Repetí. Se fue sin insistir. Más tarde, al sacar la basura, oí una conversación corta entre 2 voces masculinas junto al cuarto de contadores. Volví a casa sin miedo, con método, puerta, cadena, cerrojo, respiración. Llamé a mi hijo y le conté la anécdota del paquete. Me dijo que instalaría un timbre con cámara el fin de semana. Antes de dormir, dejé preparada la sala para la charla del sábado. Carteles, rotulador, lista de teléfonos. Pensé en mi marido, en su manera de arreglar radios, poco a poco, sin saltarse pasos. Yo hacía lo mismo con mi vida ahora. Apagué las luces, dejé la ventana en rejilla y me acosté repitiendo como quien se arropa: mirar, verificar, rechazar. Mañana será otro día, y llegaré a él con la calma entrenada. El sábado amaneció claro. Bajé temprano al centro cívico con los carteles y el cuaderno en el bolso. Martín ya estaba en el portal, colocando la cámara del rellano con el instalador. La presidenta revisó el ángulo. Listo, dijo el técnico, y probamos desde mi móvil. Se veía el suelo y un trozo de baranda. Subí a casa, dejé la sopa a fuego bajo y repasé mis notas para la charla. Llegaron los vecinos, sillas, termos y preguntas. Yo hablé como en mi cocina: mirar, verificar, rechazar. La policía recordó llamar al 112 antes que nada. Salimos con un acuerdo simple: nadie abre sin credencial y contraseña. Al anochecer regresé con la calma bien puesta y la ventana en rejilla. A las 7:17 se fue la luz del rellano. No la de mi piso, solo la del pasillo. La cámara avisó con una notificación. A los pocos segundos sonó el timbre. Electricidad, revisión del cuadro, dijo una voz sin prisa. Respondí detrás de la puerta: vuelva con orden y conserje. Abrí la aplicación de la cámara, 2 siluetas junto a mi felpudo, gorras oscuras. Llamé a Martín por el portero, contestó desde el cuarto de contadores. No he pedido nada, quédate dentro, dijo. Marqué 112 y expliqué el apagón parcial y las 2 figuras. La operadora pidió que no hablara más y escuchara. Desde abajo subieron pasos firmes. El conserje restableció el automático y el pasillo recuperó la luz. En la pantalla vi cómo uno alzaba la cara, cegado, y el otro cubría la mirilla con la mano. No abrí. Repetí, como cinturón, mi frase: vuelvan con orden. Martín llegó con un agente que patrullaba cerca. En la cámara quedaron sus chalecos. Las 2 siluetas dieron un paso atrás. Documentos. Se oyó. Una sombra corrió hacia la escalera, la otra intentó el ascensor. La puerta no se movió. Yo, sin apartar la vista del visor, respiré lento y conté hasta 20. En el altavoz, la operadora avisó: unidad en camino. El agente pidió las grabaciones de la cámara. Acepté y pulsé compartir. El pasillo volvió a ser pasillo, barandas, felpudos, planta con olor a jabón. A los pocos minutos, los pasos ajenos se habían ido. Me quedé quieta, no celebrando, verificando. Llegó la patrulla. Tomaron nota de la maniobra del apagón selectivo y de las voces. Nos citaron para ampliar denuncias. Cerré y sentí que algo se movía 1 milímetro dentro de mí. El miedo ya no mandaba el ritmo, lo marcaba yo. Preparé té, envié el clip y escribí en el cuaderno una línea nueva. También la luz puede ser una puerta, que la enciendan ellos, no yo. A la mañana siguiente me llamó el agente para recoger el clip de la cámara y revisar detalles. Le abrí desde conserjería. Subió con Martín. Vimos el video en mi mesa. Primero el apagón del pasillo, luego 2 siluetas tanteando timbres y una mano tapando mi mirilla como si pudiera borrarme. El agente pausó en un fotograma. La gorra dejaba ver una cicatriz en la ceja. Puede ser el del falso gas, dijo. Asentí, reconociendo su impaciencia con las puertas. Fortalezcamos el edificio, propuso la presidenta.
Decidimos cambiar la bombilla por una con sensor y proteger el cuadro eléctrico con candado. Mientras tomaban nota, llamó mi hijo. Traería un timbre con cámara. Yo, que no suelo pedir favores, pedí uno, que viniera también con mi nieta para enseñarle el método. El agente preguntó si hubo nuevas llamadas ocultas. Respondí que sí, a las 20:41, respiración y clic. Tomó el dato. Martín anunció que el instalador terminaría en la tarde. Cuando se fueron, abrí la ventana y preparé café. Añadí, si se corta la luz, no abrir, llamar. La empresa del gas confirmó por mensaje la cita del lunes, con contraseña y nombres de los técnicos. Me puse a coser un dobladillo. En esa paciencia me encontró el miedo, más pequeño. Aún estaba, pero ya no dirigía. Sonó el portero. Era la vecina nueva con su libreta. Le expliqué el apagón selectivo y la app de la cámara. Anotó los 3 toques cortos y 2 largos y me pidió practicar. Lo hicimos en la puerta, riéndonos de los tropiezos. Por la tarde, el banco alertó. Intento de acceso desde dispositivo desconocido, rechazado. Activé la verificación doble. Mi hijo llegó con la nieta y el timbre. Ella preguntó cómo supe que aquel primer técnico no era. Le dije, por lo que faltaba, no por lo que traía, sin credencial, sin olor a gas, pidiendo NIF, mira, verifica, rechaza, resumí, y la hice repetir. Instalamos el timbre y probamos la contraseña. La niña dijo, olla verde, con solemnidad. Cuando se fueron, dejé una carpeta con copias de documentos por si algún día necesito salir deprisa. Ya de noche, la cámara del rellano notificó movimiento junto al cuarto de contadores. Abrí la imagen, sombra breve, linterna baja, y luego nada. Llamé a Martín, dijo que iba hacia allí. A los 2 minutos envió una foto del candado y del tablero iluminado. En orden, escribió. Me preparé un té y respiré hondo. Esta casa, pensé, volvió a ser mía, no por cerrar, sino por saber abrir y decir que no cuando toca. Apagué la luz del pasillo y dejé mi móvil ya. El lunes, a primera hora, repasé la cita concertada, 2 técnicos, nombres anotados, franja de 10 a 13 horas, contraseña, olla verde. Avisé a mi vecina para acompañarme y ordené la mesa con la libreta abierta. A las 10:18 horas sonó el timbre del portal. En la pantalla del timbre con cámara, vi a 2 hombres con credenciales de plástico con chip, holograma y relieve, y una funda de herramientas con el logo correcto. Buenos días, señora Elvira. Venimos a revisión. Contraseña, dijo el mayor. Olla verde, respondió él, despacio. Acercó la tarjeta a la cámara, leí nombres y llamé al número oficial para verificar. Confirmaron a ambos, sí. Abrí con la cadena puesta y los dejé entrar con mi vecina sentada a la vista. El mayor ventiló, el joven apagó el calentador y colocó un medidor. Sin fugas, pero esta junta conviene cambiarla, explicó. Me mostró la pieza nueva, cerrada, y me hizo firmar la orden con número. Pagamos con tarjeta en un terminal con sello y CIF. Nada de efectivo. Me enseñaron de nuevo a cerrar la llave general y pegaron una pegatina con el teléfono de emergencias. Les pedí que esperaran mientras enviaba una foto de sus credenciales a mi hijo. Asintieron. Antes de irse, dejaron un informe con códigos y fecha. A las 11:02 la casa olía a jabón y metal honesto. Entonces sonó mi móvil. Martín avisaba de que la policía había identificado al del corte de luz por la cicatriz de la ceja, lo habían visto merodear otra finca y ya tenían imágenes. Mantenga el método, por si intentan probar suerte una vez más, dijo. Agradecí mucho. Los técnicos firmaron en el parte que la instalación estaba correcta y que el detector funcionaba. Los acompañé hasta el portal y confirmé con el conserje que habían entrado y salido con registro. De vuelta en mi cocina, pegué el informe en la libreta y escribí. La confianza se gana enseñando credenciales y aceptando verificación. Llamé a la presidenta. Acordamos colgar en el tablón una guía de visitas seguras con teléfonos oficiales. Mi nieta envió un audio. Abuela, dije olla verde en clase y conté tu método. No era una anécdota, era una cadena de cuidados. Al final bajé a reciclar, el portal estaba tranquilo, luces nuevas, un candado en el cuadro. En casa ordené la carpeta de, por si acaso, copia de llaves, lista de contactos, medicación, un billete pequeño. Cerré la ventana en rejilla, dejé la silla en su sitio y repetí en voz baja, mirar, verificar,
Rechazar. Hoy, más que miedo, tuve trabajo. Y el trabajo, bien hecho, también abriga. Al día siguiente, con los informes ya guardados, bajé al portal y colgué en el tablón la guía de visitas seguras, teléfonos oficiales, contraseña y pasos simples. Que nadie se avergüence por dudar, escribí a mano. La duda, repetí, también protege. La presidenta trajo cinta nueva y Martín añadió un aviso claro sobre el cuadro eléctrico. Subimos piso por piso, tocando puertas, presentándonos sin invadir. Doña Teresa, del quinto, abrió con ojos cansados. La semana anterior había dejado entrar a un albañil que dijo venir a medir una gotera. No robó, pero fotografió recibos. Le ayudé a llamar al banco y a anular domicilios sospechosos. Su voz tembló al principio y luego se volvió firme como un cántaro. Dejamos por escrito la contraseña familiar y el patrón de timbre. A media mañana, la comisaría confirmó por teléfono que habían identificado al hombre de la cicatriz. Lo vieron en otra finca, tanteando buzones. Sigan con el método, pidió el agente. Asentimos como quien aprieta un cinturón. Por la tarde, una llamada intentó camuflarse de bono social del gas. Pedían mi IBAN para una devolución inmediata. Respondí con calma, que me lo enviaran por carta al domicilio que ya constaba en su sistema. La voz dudó, colgó. Anoté hora y número y lo envié al grupo del edificio. Recibí de vuelta una fotografía de un papel pegado en otro portal con el mismo truco. También eso es red, que un susto no viaje solo. Instalamos, con mi hijo, el timbre con cámara en casa de la vecina nueva. Probamos olla verde, riéndonos del teatro. Después preparé lentejas y abrí la ventana en rejilla. Me llamó el supervisor de la empresa del gas. Agradeció las fotos y anunció que incluirían la contraseña en letras grandes en el próximo recibo. Es un detalle pequeño, le dije. Los detalles sostienen. Al anochecer bajé la basura. El portal olía a jabón y a pintura reciente. En casa, encendí la lámpara del pasillo y escribí una carta para mí misma dentro de 6 meses. No era épica, era memoria práctica, pedir credenciales, confirmar por el número de la factura, no pagar en efectivo, no abrir si hay prisa, dejar una copia de llaves a alguien de confianza, entrenar la calma con respiraciones y frases cortas, recordar que la educación no obliga a ceder. Cerré el sobre y lo pegué al interior del armario. Me senté en la mesa, tomé té y dejé que el silencio de la casa recuperara su tamaño. El miedo seguía aquí, pero pequeño, como un animal cansado que entiende por fin dónde termina su correa. Calma. A media semana, cuando el barrio ya sabía el ritmo nuevo del portal, llamaron de comisaría para citarme a una rueda de reconocimiento. Fui con mi vecina, llevé la libreta y el clip de cámara en un pendrive. En la sala, detrás del cristal, colocaron a 5 hombres de estatura parecida. Uno tenía la ceja marcada, no miraba al frente, miraba a la puerta, como quien calcula salidas. Lo señalé sin subir la voz. El agente asintió. No celebró. Tomaron mi declaración breve y nos pidieron discreción. Al salir, respiré el aire de la calle como si también tuviera candado nuevo. Compré pan, volví despacio y pegué en el tablón un recordatorio. Credenciales con chip u orden, o no. Martín sonrió de lado. Por la tarde, mi hijo instaló una luz con sensor en mi rellano y otra en el cuarto de contadores. En la pantalla del móvil vi cómo el pasillo pasaba de sombra a cuadro definido. Más tarde, la presidenta confirmó que el banco había frenado 2 cargos sospechosos a doña Teresa. No hubo milagro, hubo avisos a tiempo. Yo puse a cocer patatas y revisé la carpeta de por si acaso, copias, llaves, la carta para mí misma, el teléfono de emergencias escrito 2 veces. Pensé en mi marido, en su paciencia con las radios viejas, en cómo yo, ahora, arreglo mi casa con pasos pequeños. A las 8:05, el fijo sonó de número oculto. Dejé que entrara al contestador. La voz, esta vez, habló. No hará falta volver, ya la tenemos fichada. No era amenaza, era un rencor cansado. Anoté hora y avisé a la policía. Me pidieron grabación y, sobre todo, rutina. Continué igual, sin abrir y sin discutir. Me senté en la mesa con mi té. No me temblaron las manos. Escribí una lista para el sábado, repasar contraseña con la familia, revisar detector, practicar el timbre con la vecina nueva, pedir al conserje que limpie de marcas los buzones. Por la noche, la cámara del rellano me avisó de una sombra que pasó sin detenerse. A los pocos segundos,
Otra sombra la siguió. Martín respondió por el grupo, patrulla dando la vuelta a la manzana. El edificio exhaló. Apagué la luz del pasillo y dejé la ventana en rejilla. Pensé que la vejez no me quitó velocidad, me enseñó a medirla. Si una puerta se abre, ahora sé por qué. Si no, también. Antes de acostarme ensayé en voz baja la frase de cinturón, por si mañana hiciera falta, vuelvan con orden y credencial. Me acosté con la toalla húmeda cerca, el móvil cargado y la certeza simple de que, pase lo que pase, he aprendido a cuidar de mí sin dejar de ser yo. El viernes amaneció sin noticias ruidosas, solo el tránsito normal del barrio y un olor a pan tibio que subía desde la esquina. A media mañana llamaron de comisaría. Con las grabaciones del portal, la llave inglesa y la cicatriz en la ceja, el juez había impuesto medidas cautelares al grupo, registros en 2 pisos, prohibición de acercarse y comparecencias semanales. No dijeron, caso cerrado, dijeron, en curso, y ese matiz me pareció honesto. Colgué con una gratitud sobria y seguí con mis cosas. Barrí la cocina, probé el detector y ordené la carpeta de por si acaso. Mi vecina tocó 3 cortos y 2 largos. Practicamos la contraseña con una sonrisa pequeña. Más tarde pegué en el tablón una guía final, escrita con letra grande: mirar, verificar, rechazar, llamar si algo no encaja, acompañarse si se puede. A las 9, el fijo volvió a parpadear con número oculto. Dejé que hablara el contestador. No hubo respiración ni frase cansada, solo silencio. Lo anoté igual y, por primera vez en días, puse música baja en la radio. No era una celebración, era recordarle a la casa que el miedo no dicta la programación. Entre sorbos de té añadí a la carpeta una lista de teléfonos de vecinos y una nota, a prueba de sustos. Si dudas, cuelga y llama tú. Llamé al banco para confirmar alertas y a la empresa para fijar la próxima revisión con contraseña. Al anochecer pasó mi hijo para ver si necesitaba algo. Le pedí solo caminar un rato por el pasillo. Dimos una vuelta en silencio, escuchando la casa. Se fue con un abrazo tranquilo. Antes de dormir, recorrí mi casa como quien reconoce una orquesta afinada: pestillos, visores, llaves, detectores, teléfono. No hay invulnerables, me dije. Hay hábitos que sostienen. Apagué las luces en orden, dejé la silla contra la puerta y guardé el móvil cargado. Cerré los ojos sin prisa y me prometí una disciplina sencilla para cuando alguien vuelva a tocar. Abriré solo la verdad que pueda mirarme a la cara. Si insisten amables pero borrosos, repetiré mi cinturón de 3 gestos: mirar, verificar, rechazar. Y, si aún dudara, llamaré primero al 112 y luego a quien diga ser. Así terminó mi semana, no con un susto que manda, sino con un método que acompasa. Una mujer de 74 no cambia la ciudad, pero puede cambiar su puerta. Yo ya lo hice, y mañana, cuando vuelva el olor a pan de la esquina, lo haré de nuevo, con calma, con precisión, con la misma paciencia con que se arregla una radio vieja, tornillo a tornillo, sin saltarse pasos.